La palabra de Dios, segunda Timoteo, desde el 20 hasta el 21. Segunda Timoteo 2, desde el 20 hasta el 21. Vamos a leer todos juntos. Vamos a leer todos juntos despacio. Todos juntos, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, pero otros usos viles. Así que si alguno se limpiara de estas cosas, será instrumento para honra, santificando, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. En esta hora vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a orar para que nosotros vamos a tener la fe para poder recibir esta palabra, para que nosotros humildes podamos recibir esta palabra. Y oremos por el obispo para que él pueda tener el llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 겸손하게 하나님 말씀을 들 때 성령의 역사심으로 듣고 참으로 큰 감동을 받고 영혼의 변화가 있고 영혼의 굴복함이 있고 영원한 하나님 나라의 모든 약속이 심어지는 하나님의 모든 언약이 실현되는 참으로 놀라운 역사가 있도록 도와주시옵소서. 말씀을 하시는 원로 감독님은 강건하여 주시사 하늘의 비밀을 선포하는데 오직 하나님만이 갖고 계시던 영원한 하나님의 비밀을 다 선포할 수 있도록 역사해 주시길 간절히 원합니다. Padre Dios, en este día santo que nos has llamado, en este día santo, ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo y honrar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo, haz que pueda recibir tu palabra. El justo no es el que escucha esa palabra, sino que es el que obra. Ayuda, Señor, para que ellos puedan recordar esa palabra. Y hemos orado todo en nombre de Jesús. Amén. Conviértase en una vasija de oro. Por favor, miren de cada uno de ustedes si son un recipiente, un utensilio de madera o de barro, o si son de oro o de plata. Por favor, examínense a cada uno de ustedes y hagan que se conviertan en una vasija de oro. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios siempre está presente. Él creó al mundo y creó el tiempo para darles el tiempo de trabajo. El primero se hace el último y el último se hace el primero. Todo eso se repite aunque se desee lo nuevo. Nosotros somos obreros delante de Dios. Debemos convertirnos en vasijas usadas por Dios. Todos los hombres tienen lo viejo y lo nuevo. Lo viejo tiene su fin y lo bueno recibe amor. Lo viejo desaparece mientras que lo nuevo produce gran fruto. El interés de Dios está en lo nuevo. Él dijo que somos nuevas criaturas y para que seamos nuevas criaturas debemos dejar lo viejo. La ley debe ser desechada y debemos seguir la verdad. Debemos dejar la carne y debemos seguir lo espiritual. Para ser usados grandemente debemos convertirnos en grandes personas. Convertirse en vasijas de oro. No podemos ser usados como viejas vasijas, sino como vasijas de oro. Esto debe hacerlo cada uno. Los objetos llaman el interés cuando tienen valor. No busquemos esto, busquemos ser comprados. El buen producto se compra de un buen precio. El siervo del Señor debe tener un buen precio. Los hombres de Jesús deben tener valor como un producto. Convertirse en una vasija de oro y haga que Dios lo encuentre. Dios busca a las buenas vasijas. Amén. Dios siempre está presente. Él no duerme
Pero si Él siempre está orando, en cada momento Él sigue orando y la obra continúa. Por favor, queridos hermanos, nosotros somos personas que creemos en Dios y Dios vino para que nosotros creamos en Él. El hecho de que el pastor esté predicando es para que crean más en Él, para que verdaderamente al tener la inspiración viene delante de ustedes para poder enseñarles, para que ustedes puedan conocer a Dios. Por favor, no se sienten ustedes al venir el día del Señor y solamente escuchen esto. El hecho de escuchar eso no significa que uno es justo, sino que ustedes tenemos que ir al mundo y tenemos que trabajar por esos 6 días en el que estemos en el mundo. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, las personas, los israelitas trabajaban por 6 días y en el 7º día era el día de reposo. De la misma forma, nosotros vinimos un día delante del Señor a rendir el culto y a escuchar la palabra de Dios. Y luego por una semana nosotros comenzamos a usar esa palabra. Tenemos que usarla, tenemos que trabajar. Esta es la fe. La verdad, la persona que no tiene la esperanza del reino de los cielos, que no tiene la esperanza en venir en el reino de los cielos, la verdad no tiene la necesidad de venir en este lugar. Pero la verdad es que nosotros los cristianos tenemos la esperanza. Los cristianos tienen la esperanza de la resurrección. Si el cristianismo no hubiera tenido la esperanza de la resurrección, entonces todo lo que nosotros creemos también será en vano. Y el hecho de predicar también sería en vano. Y también el hecho de vivir con todas estas dificultades y tener nuestra vida de fe con la persecución, todo eso sería en vano. Y entonces, ¿qué dice en 1 Corintios 15, que es lo digo? Estas personas serán las personas más tristes. Como nosotros tenemos la resurrección, nosotros estamos sosteniendo todo esto. De la misma forma si no hubiera existido la resurrección, no hubiera la razón de sostener todo esto. Como tengo la esperanza en la resurrección, no estoy verdaderamente yendo de todo esto. Por favor, escuchen bien. Cuando estamos hablando de los cielos, comúnmente las personas dicen, aunque su padre no haya muerto sin creer en Jesús, dice, ay, mi padre fue al cielo y él está bien. Y también mi Padre está en los cielos y está mirándonos y nos está cuidando a nosotros. Pero la verdad, eso todo es en vano. ¿Por qué? Porque no hay ninguna promesa sobre esto. Podemos ver que todas las religiones existen, pero no hay ninguna de ellas que ya está hablando de la resurrección. Solamente el cristianismo. Pues cuando nosotros hablamos del cielo, hay 2 tipos de cielo. Cuando estamos hablando del cielo, si nosotros vemos en la Biblia original, cuando están hablando de los cielos, está hablando de los cielos, o sea, en plural. La palabra cielo está hablando en plural. Pero entonces, ¿cómo está? Entonces, cuando habla sobre el cielo, cuando nosotros decimos, miren al cielo, entonces todas las personas miran lo que está en el universo. Cuando habla de los cielos, el cielo está hablando sobre del universo. Y también este universo se le llama el Hades. Y este cielo, ¿qué significa en el texto original? Que es grande, tiene el significado de grande. O sea, el cielo es grande. Por eso se le llama el universo, y con los diferentes planetas. Es porque es grande. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Está hablando la Biblia sobre el universo. Le dice que es los cielos donde está, las estrellas, y también estará el sol y la luna.
Y también se le dice, espiritualmente se le dice que es el Hades. 또는 이를 공중이라고 이렇게 말합니다. Y también se le dice que es 그래서 el 예수께서 espacio. 하늘을 가셨다가 La expansión también es como se le dice. Y por eso entonces cuando el Señor dice que va a volver de nuevo, Él vendrá en el universo. Pero entonces, ¿dónde es que Jesús dice que fue? ¿En qué cielos fue el que se fue? Se le está hablando sobre el cielo espiritual. Es el mundo espiritual, que en el cielo espiritual que fue creado desde antes del universo y donde fue creado los ángeles, y es completamente grande, es espiritual, es eterno, es algo que nosotros no podemos explicar, pues qué tan grande es, que está lleno de los ángeles, 하나님의 영광이 쭉. que está lleno de la gloria de Dios. 그래서 이 하늘이라는 그 Por eso, 영계, cuando estamos hablando de que el cielo espiritual, entonces cuando decimos Jesús que resucitó, ¿dónde Él salió? Él no está hablando de que Él subió a la expansión o el universo. 어리석은 얘기합니다. Pues hay muchas personas que Él fue como a otro planeta o a pues otro lugar en el universo. Pero Él fue más allá del universo y está en el cielo espiritual. 아버지 집이라 이렇게 Y entonces Jesús dice que esa es la casa de mi Padre. 이 우주와 저 영계를 구분하여 Cuando Jesús diferencia el universo y el reino espiritual, entonces se le dice que ese es el reino de Dios, es el reino de los cielos, es el reino de mis padres. 천국 O sea, el reino de los cielos, el reino de Dios. 승천하셔서 Pero entonces Jesús al resucitar y al ascender al cielo, 하늘에 ¿qué cielo subió? Se fue hasta hablando del cielo, el reino espiritual, al reino de los cielos, el Padre, el reino de mi Padre. 이 우주 Cuando está hablando del universo, es pues la casa de la naturaleza. 하늘은 Pero el reino de los cielos, el cielo espiritual, es la casa del Padre, de la casa de Dios. 거기에 Y en ese lugar 초소를 예배하러 간다. dijo que preparará las moradas. 다 예배하면은 Y cuando todas las moradas hayan sido creadas, Él va a venir de nuevo. Pero entonces el cielos es primero que los universos, pero en ese lugar está lleno de los ángeles. Si nosotros vemos en Isaías 54 y 55, 천사를 지음을 받을 때 천사가 que los ángeles al ser creados, ellos fueron creados como completamente. Si nosotros vemos en ese 1, cuando está hablando sobre la creación del universo, en ese lugar no habla que creó a los ángeles, sino que creó a los animales y a los hombres. 우주에서 진 것이 아니라 Los ángeles no fueron creados en el universo, sino que fue creados cuando fueron creados con el cielo, 그때 en el reino de los cielos. Pero en ese momento, Dios no creó nuestras moradas. Él no creó nuestras moradas, sino que fue lo que Jesús dijo: cuando yo vaya al cielo, yo ahí preparé las moradas, y cuando todas las moradas estén completas, yo los vendré a recoger a ustedes, vendré por ustedes. 있으라 하는 순간에 Su poder es verdaderamente el poder de Dios, es el hecho de hágase, y verdaderamente las casas se hubieran hecho a miles solamente con el hecho de decir. 그는 한 번에 우리 성도들이 있을 집을 다 지어놓고 계시지 않냐. Pero Dios no creó todas las moradas de todos los santos en un instante, sino que Jesús que dijo: yo voy a preparar las moradas y los vendré a recoger a ustedes cuando haya terminado. Pero entonces, ¿qué significa esa palabra? 우리가 하늘에 들어갈 수 있는 사람이 누구냐? ¿Quiénes son las personas que pueden entrar en el reino de los cielos? Toda la humanidad no puede entrar al reino de los cielos, aunque eso es lo que Dios desee. Pero toda la humanidad, por sí mismo, es el que verdaderamente ellos ya han dejado, dejaron el hecho de querer entrar al reino de los cielos. Pero entonces, ¿qué hizo Dios? Él verdaderamente, Él envió a su Hijo a esta tierra para que verdaderamente puedan entrar en los cielos. Por eso,
No todas las personas que entren, que crean en Jesús, pues tendrán que recibir en el reino de los cielos. En Romanos 8, ¿qué dice? ¿Quién es el que ha salvado a Jesús de entre los muertos? Es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga a ustedes, también ustedes lo resucitará a ustedes de su muerte. Por eso, el que no tiene el Espíritu Santo no puede decir que es de Cristo. Pero entonces Jesús, al venir en esa tierra, Él después de ascender, que Él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. Pero ¿a quién es ese que entrelleva al Espíritu Santo? No a las personas que no han recibido el Espíritu, las que no han sido bautizadas, sino las que han verdaderamente creído en Jesús, recibido el bautismo y se han arrepentido, reciban el Espíritu Santo. ¿Será que la van a recibir todos los religiosos? No, sino que verdaderamente las personas que han creído en Jesús, han recibido el bautismo, reciban el Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo al entrar a nosotros, el Espíritu Santo al entrar en nosotros nos salvará de la misma forma como Él salvó a Jesús de entre los muertos. Pues ¿qué fue lo que Jesús dijo? El que cree en mí, el que cree en mí, recibirá el bautismo en mi nombre. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? El que cree en mí, dentro de él tendrá fuentes de agua vida. O está hablando del Espíritu Santo. Y luego por tercero, ¿qué le dice? El que cree en mí, verdaderamente tendrá estos prodigios. Y echarán fuera demonios en el nombre de Jesús, en mi nombre. Y no importará qué veneno tomen, sino serán salvos. Y luego entonces cuando el Señor subió al cielo y verdaderamente orará junto con Él por medio de en su nombre, por medio del Espíritu Santo, tenemos que hacer de que el Señor verdaderamente testifique en nosotros. Estas tres cosas son verdaderamente que nosotros ya tenemos la certeza y la promesa en nosotros. La semana pasada, pues muchas personas recibieron el bautismo y yo quiero dar gracias por esto. También en esta semana y sigamos así. Si nosotros vemos en Hechos 2, ¿cómo es que nosotros vamos a recibir la salvación? Ahí hubieron unas personas que estaban preguntando de esta forma. Entonces, ¿qué fue lo que Pedro dijo? Que cada una de las personas tienen que arrepentirse y recibir el bautismo por medio del nombre de Jesús. O sea, el que recibe el bautismo podrá ser vivo. Y luego recibirán el Espíritu Santo. Y así todas las personas tendrán los prodigios, igual que lo hizo Jesús. Estas tres cosas son fundamentales. Yo anteriormente ya les he mostrado a ustedes la identidad de ser, pues, miembro de la iglesia Songna. Por la razón por la que yo no me inscribí a una denominación, sino que creé una iglesia independiente. Es que todas las iglesias, todas las denominaciones, verdaderamente convierten religiosos, cada uno de ellos, por su doctrina, están, pues, juzgando si cree o no. Pero la verdad no están tomando a la Biblia como el poder absoluto. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ustedes reciban el bautismo y hagan que den el bautismo en el nombre de Jesús. O sea, Jesús hizo que verdaderamente reciban el Espíritu Santo. Y todas las personas que han recibido el bautismo recibirán como regalo el Espíritu Santo. Y así dice, es como van a tener el bautismo, el Espíritu Santo. Por eso, cuando habla del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo, otras personas van a tener, pues los dones de los Espíritus son muchos más. Otros hablarán en lenguas, otros verán la sanidad. Y luego, ¿qué es lo siguiente? ¿Cuál es lo tercero que recibe? Entonces él dice, tendrán prodigios en mi nombre. Pero entonces, ¿qué fue lo que dije en Mateos? Uno, ¿cómo puede echar fuera a los demonios? Solamente por medio del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros vamos a echar fuera demonios? Como el Espíritu Santo está dentro de mí, así es como los demonios se echan fuera. Si el Espíritu Santo no está en mí, ¿cómo vamos a poner las manos en los enfermos y van a sanar? Estas tres cosas son fundamentales. Pero entonces, si nosotros vemos a cualquier denominación, la verdad, no siguen estas tres cosas.
No hay ninguno de ellos que han seguido estos 3 principios que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso desde el principio yo creé una iglesia independiente. Por eso nuestra iglesia Songna verdaderamente sean personas que creen en Jesús, que reciban el bautismo en el nombre de Jesús, que reciban el Espíritu Santo por medio del nombre de Jesús. Y así todos hablen en lengua, así todos estén llenos del Espíritu Santo. Y luego, verdaderamente, echen fuera demonios en el nombre de Jesús, que pongan manos en los enfermos y sanara. O sea, tienen que seguir estos prodigios. ¿Por qué? Porque el Señor está orando junto con nosotros, por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso, las personas que han recibido el Espíritu Santo, de la misma forma, serán resucitados. De la misma forma como Jesús fue resucitado de entre los muertos. Pero entonces en el día de esa resurrección, ¿dónde serán tomados? Serán tomados en las moradas que el Señor está preparando. Por eso digamos, por ejemplo, si una persona que en el día de hoy pues crea en Jesús y verdaderamente pues se arrepiente y recibe el bautismo del Espíritu Santo. Luego en ese momento, en ese mismo instante, el Señor construirá una morada. Por eso, entonces, Él no crea las moradas desde antemano, sino que verdaderamente los crea en el instante que esa persona crea en Jesús. Por eso, si nosotros vemos en el mundo, podemos ver que hay muchas personas que crean muchos apartamentos, pero la verdad, pues como no, hay personas que compran esos apartamentos y no hay nadie que vea en esos apartamentos y esa tierra verdaderamente no se usa de ninguna forma. Pero eso es que fue lo que el Señor dijo, que lo que ustedes atan en el cielo será atado en la tierra y ustedes lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. O sea, es por eso el Señor está creando en los reinos de los cielos las moradas que son aptas para cada persona. No, Él no crea por muchas moradas, sin que luego para que no haya ninguno que las vayan a entrar a esas moradas. Pero entonces digamos, una persona que verdaderamente al crear pues comienza a preparar una morada y pues esa persona dice que cree en Jesús y cree en ese mismo instante será creada la morada. Pero como yo les he dicho a ustedes anteriormente, ¿dónde está el paraíso? Las personas que creen en Jesús al morir entrarán en el paraíso, pero ¿dónde está en el paraíso? El paraíso está dentro del universo, no está fuera del universo, está dentro del universo, está en una parte espiritual. Y luego cuando están en el paraíso, luego resucitarán y luego al escuchar las trompetas de los ángeles serán llevados al cielo. De la misma forma, Jesús, cuando Él al estar dentro del cielo espiritual, entrará en el universo. Al entrar en el universo, las que verdaderamente están en el paraíso serán llevados, tendrán encuentro en la primera resurrección y luego estarán en las fiestas por 1000 años y luego entrarán en el cielo espiritual. Y esas son las personas que creen en Jesús. Pero las personas que creen en Jesús, pero entonces, ¿será que todos tendrán la misma gloria? ¿Tendrán la misma gloria? Y esto no es así, pues la Biblia, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Como dice, como parábola. Con la parábola de que hay una persona que creó una viña y entonces le dio a la viña a todas las personas, a sus siervos, y luego su dueño salió de viaje, pero entonces luego él viene a su siervo, entonces le dice a sus siervos, que les dice, ustedes dijeron como, ustedes han trabajado muy bien. Y entonces él le da una fiesta y le da, pues, los conforta a cada uno de ellos, diciéndole, tú has hecho bien, mi siervo.
아버지의 영광에 들어와라. Y entonces, ¿qué le dice? Tú entra en él, la gloria del Padre. También la parábola de los talentos, que fueran unas personas que les dio 5 talentos, otros 2, otro 1. Pero entonces, ¿qué le dice? Que en el que tenía 10 talentos, y ¿qué fue lo que dijo? Tú eres buen siervo, entra en la gloria del Padre. Pero la verdad, si nosotros vemos en Apocalipsis, nosotros podemos ver qué tan grande es esa gloria del Dios. Es algo imaginable. Esa gloria estará en ustedes. 두 번째, 2 달란트 받은 사람도 2 Pero entonces la persona que tuvieron 2 talentos, que él fue lo hizo, tú también te has dado, pues has hecho bien, entra en la gloria. Pero la verdad, la persona que la gloria que va a recibir, la persona que tiene 5 talentos y la que tiene 2 es diferente. ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? La verdad, la persona que entra a esa gloria verdaderamente entrarán en el trono y serán y recibirán el trato como reyes. Y son personas que verdaderamente entrarán en la gloria del Rey y verdaderamente podrán gobernar en todas las cosas. Por eso que nosotros vamos también a tener un trono. ¡Qué gran gloria es esto! Pero entonces las personas que no son así, ¿qué son esas personas? De la misma forma como una persona que haya tenido, pues vaya a tener una gran gloria. También habrán personas que recibirán el trato como esa persona que solo ha tenido un talento, a que verdaderamente serán echados de la casa, aunque tendrá su espíritu, aunque tiene pues la salvación. No podrá entrar en la gloria, sino que está en el lugar más bajo. Si nosotros vemos en el cielo, podemos ver que tiene muchos ángeles, pero entre ellos solamente uno, pues el ángel de Jehová, que fue el que se centró en el trono, pues hasta el momento en que venga el Señor. Y de la misma forma como estuvieron los diferentes ángeles, los arcángeles, Miguel, Gabriel, todos estos verdaderamente tienen sus diferentes glorias. O sea, y habrán muchos ángeles, pero la verdad es que todos ellos no entrarán a la misma gloria. Pero uno de esos ángeles, aunque haya sido creado como ángel, pero en el momento que creó el universo, fue echado del universo. Pero la verdad, también otros ángeles que han sido enviados en el universo para ayudar a los santos, pero esos ángeles que a ser cambiados serán ángeles que son llamados por Dios, o sea, serán ángeles de seducción, ángeles engañadores. O sea, todos esos son recipientes que Dios verdaderamente usa, digamos, como el ángel de Jehová que fue usado grandemente. Y otros ángeles, otros recipientes como Miguel, que fue creado, pues usado como esa vasija. Pero también eso significa que habrán otras vasijas, otros ángeles que eran usados más bajamente. Pero entonces todas estas personas, de la misma forma, aunque reciben la salvación, aunque verdaderamente no van a poder entrar a gloria, y mucho más no van a poder ir delante del Padre. Y esto es algo que Apocalipsis nos está diciendo muy claramente. Pero ¿qué es lo que dice? O sea, tú vas a recibir un castigo mucho peor que estas personas. Por eso el Señor nos está diciendo que nosotros nos esforcemos mucho más. Pero entonces el reino, el cielo del espiritual y el universo, estos cielos en la expansión, o sea, ¿qué es la diferencia entre estos dos? En el cielo,
en el cielo, en la expansión, en el universo. Si vemos en Génesis 1, ¿qué fue lo que hizo tú? Pues que se has creado el cielo. Pero entonces dentro de ese lugar solo está lleno de la oscuridad, está lleno de la tierra. O sea, está hablando pues del Hades, que está lleno de las tinieblas. Pero entonces Dios no dijo que se haga la oscuridad, sino que dijo que fue lo que se haga la luz. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la oscuridad, estaba lleno de las tinieblas. Y entonces en la expansión se diferencia el cielo y se diferencia la luz y se diferencia las tinieblas. Por eso se le llama el día y la noche. O sea, se diferencia estas dos cosas. Por eso en las del día el sol es el quien domina y en las noches la luna es el que domina. Pero entonces, ¿por qué crea estos diferentes planetas? Pues entonces nosotros podemos ver que la Tierra se rodea alrededor de la Tierra, del Sol. Pues nosotros vemos que normalmente las personas duermen 8 horas y luego trabajan por 8 horas, pero las 8 horas que tienen, pues en ese tiempo, pues tienen su, reposo. Pero entonces la verdad, el hombre tiene que dormir. O sea, todas las cosas que las naciones, todas las creaciones en esta tierra tienen que dormir. Todas las creaciones del universo tienen que dormir. Si nosotros vemos que también las plantas tienen que dormir. Y también si nosotros vemos las personas en el estómago verdaderamente tienen que descansar. Pues entonces las personas comienzan a comer, pues digamos desde las 12 de la noche. Entonces por eso comienzan a engordar. Pero entonces el hombre tiene que dormir. Hay algunas personas que dicen y traen a sus hijos y dicen y me dicen, y pues vienen y me dicen, ay, este niño no quiere dormir, pero no importa la persona qué tan sana es. Si una persona que no duerme por 3 días se convertirá en una persona loca. No importa cuánto te esté tratando de sostener, pero verdaderamente esta carne, tiene que dormir. Si el hombre no duerme por más de 3 días, ya comienza a perder su conciencia. Pero por ejemplo, digamos, no importa que también coman, pero si no duermen, la verdad serán locos. Pues si nosotros vemos a las personas que son místicas, ellos dicen como, verdaderamente que no quieren dormir y que quieren orar y que no quieren ni siquiera comer y quieren orar, esas personas se volverán locas. El hombre tiene que dormir. Por eso si nosotros vemos en Hechos 11 que el tiempo y la fecha tienen su tiempo y las naciones con naciones tienen su diferencias, pero ¿cuál es la razón de esto? Es que también por medio de esas situaciones todos busquen a Dios. Todos nosotros dentro de este universo podemos ver que existe el tiempo, pero afuera del universo no hay tinieblas, no hay noche. No se diferencia la noche y el día. Ahí ni siquiera no hay noche. Y la verdad, no hay necesidad del sol. ¿Por qué? Porque está la gloria de Dios, que es mucho más brillante que el sol. Y en ese lugar no duerme, porque es eterno. No existe el tiempo. Pero entonces, ¿qué es lo igual del universo y del reino de los cielos? Pero aunque el universo tenga el tiempo y el bien y la noche y la mañana, pero el reino de los cielos no existe esto, sino que es eterno por toda la eternidad. Pero entonces Jesús vino por un momento en esta tierra
¿Por qué? Porque vino a esta tierra para para saborear la muerte. ¿Por qué? Porque en el instante en que nace, está corriendo hacia su muerte. 다시 하늘로 올라오셔서 Pero luego al morir, resucitó y Él subió al cielo para ser eterno. De la misma forma, las personas que están en esta tierra, cuando esta carne muere, pues es algo que es inevitable por el tiempo. Pero entonces nosotros, para poder salvar a nuestro espíritu, para poder recibir la salvación, tenemos que participaremos en la primera resurrección. Resucitaremos del paraíso para entrar al reino de los cielos con el Señor. Esta es nuestra esperanza. ¿Será que ustedes creen en esto? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo soy la vida y la resurrección. Y el que cree en esto, pues tendrá la vida. Y el que no cree en esto, pues tendrá la destrucción. La fe de nosotros los cristianos, no estamos hablando de una fe, de la moral, sino que tenemos nuestra esperanza en el reino de los cielos, en resucitar. ¿Cuál es la razón por la cual Dios creó el tiempo en este universo? Cualquiera persona que nace, pues que está corriendo hacia la muerte, pero en el momento que nace, cuando comienza a cambiar el día y la noche, o sea, cada vez que cambia esto, está corriendo hacia su propia muerte. O sea, todas las cosas que existen en ese mundo, todas están yendo a su muerte. Y también ustedes podrán encontrar muchas personas que van a morir el día de mañana. ¿Por qué? Porque todos ya han gastado su vida. También es algo que una historia, pues una novela famosa, pues habla sobre esto, de que él está hablando de este libro, de que el sol, el día y la noche están combatiendo entre sí para ver cuándo van a terminar. Pero entonces está hablando de una persona que al mirar hacia arriba, pues pueden que el día y la noche están pues comiendo, es la vida de esa persona para ver cuándo va a morir. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando esté cambiando el día y la noche? ¿Será que uno al nacer solamente está esperando ese lugar en que va a morir? 내가 이제 전에 부흥회 되면서 Cuando yo en el pasado, pues cuando estaba trabajando como en los diferentes avivamientos, verdaderamente, pues salía de la casa el lunes y pues regresaba a la casa el sábado y pues luego tenía el servicio el día del Señor y luego el lunes volvía a salir. Pero yo cuando pues tenía esta vida por 20 años, verdaderamente me cansé pues de esto, porque uno tiene el tiempo pues de uno mismo. Pero entonces yo cuando tenía pues a mi hijo, pues la verdad, el niño, pues mi hijo, pues luego de una semana, pues cada vez lo veía solamente una vez a la semana, entonces ya pues cada vez que lo veía ya era mucho más grande, crecía muy rápidamente. Entonces yo cuando quería ir al niño, él pues me evitaba porque no me pues conocía. Y yo también en el pasado, cuando uno de mis tíos entonces uno de mis tíos me decía, pues vi una vez que pues uno de mis tíos quiso pues alzar a su hijo, pero entonces pues la abuela le decía que no hiciera eso. Pero entonces digamos en el tiempo en el pasado, la verdad, el hombre, pues digamos el padre que era pues joven, pues quería jugar con su hijo, pero quería alzarlo, pues las abuelas le decían algo, pues esto era algo que no se podía ver, pues en ese tiempo, pues nadie hacía esto en mi barrio. Y también en el pasado también vi
Pues en ese tiempo también, digamos, cuando el hombre pues quiso ir, pues su esposo quería pues caminar en el pueblo. 한가리만한 La verdad, solamente el padre pues caminaba al frente, muy lejos de él, 생각도 못했어요. la esposa. ¿Por qué? Porque decían pues algunos rumores cuando andaban juntos. 우리 어머니 계시면 Pero entonces, eh, en ese tiempo, digamos, cuando el padre, pues verdaderamente, aunque quisiera verdaderamente alzar a su hijo y jugar con su hijo, pero la verdad, pues cuando esto era algo inevitable al estar al frente de la abuela, por eso yo, 그 내가 cuando veía que mi madre estaba al frente mío, le decía al niño que se fuera. Pero entonces yo, pues ahora que pienso, digo, ay, eso es alguna de las culturas que verdaderamente deberían ser reformadas. En ese tiempo, pues obviamente uno como padre ama a su hijo con todo su corazón. 사랑하죠. 하지만은 어른 앞에서는 Pero entonces cuando estaban al frente, pues de un adulto, pues de la abuela, entonces le decía al niño como, vete a tu madre, vean de tu madre. 그래서 했는데 자 Pero esto es alguna cultura pues de Corea, pues. 자식에 대한 그 뱃속에 있을 때부터 Pero la verdad, yo verdaderamente oré todos los días por mi hijo cuando estaba pues en el vientre de su madre. En todo momento oré para que verdaderamente sea una gran vasija, para que Dios lo pueda usar. 전도를 애가 수태할 무렵에 Y en ese momento en que pues el niño, mi hijo, fue pues concebido, yo en ese momento me convertí en un pues misionero, y en ese momento comencé a ir a los diferentes avivamientos a predicar la palabra. Y la verdad, en ese tiempo me acordé mucho de Pablo. Si nosotros vemos que el nombre de Pablo, pues en hebreo se le dice Saúl, pues es la misma nombre de Saúl, pero el nombre de Pablo se le llama al nombre pues romano. Pero la razón en el pasado, antes de que Pablo sea convertido y cambiado por Dios, en ese momento él usó la palabra, su nombre Saúl. Pero luego de que se fue convertido, pero él se renovó con su nombre, pues con Pablo. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque en ese momento el imperio de Roma era muy grande en ese tiempo, y él tenía la identidad de ser pues de Roma. Pero entonces si él tiene pues la identidad de ser romano, entonces él hubiera podido entrar libremente en el imperio. Pues si nosotros vemos en Hechos pues 9, 사울이 너희에게 올 것이다. pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Como, Saúl vendrá a ustedes. Pero entonces, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Tememos de que Él venga a perseguirnos a nosotros. Pero entonces, ¿qué les dijo? Él ya ha sido cambiado, sino que Él verdaderamente llevará mi palabra a los gentiles y van a recibir una gran persecución. O sea, yo lo escogí a Él para ser mi vasija. Por eso Pablo fue escogido para ser la vasija de Dios. Entonces, ¿en qué vasija fue él escogido? Para tener una gran persecución por el nombre de Dios. Por eso yo en ese momento, al leer esa palabra, como yo ya les dije a ustedes, esos tres principios de que el cristiano no tiene. Pero la verdad, yo en ese tiempo, aunque no tenía nada que había aprendido, y pues no había tenido pues la educación, 그다음에 성령 받고 pues entonces 인사들도 받고 그리고 귀신들 쫓는
이런 능력들을 En esos poderes, yo dije dentro de mi corazón, yo verdaderamente si no puedo bautizar en el nombre de Jesús, echar fuera a los demonios y tener los diferentes prodigios, yo no voy a poder ser siervo de esa vasija que Dios desea. Por eso yo en ese momento, en los años 80, cuando verdaderamente en el cristianismo en ese tiempo en Corea no hacían esos tres principios, yo en ese momento comencé a otra historia en la historia del cristianismo. Y yo con todo mi corazón oré para que verdaderamente pueda ser una vasija para ser usada por Dios. También en orar por mí, al orar en mi hijo en el vientre, desde ese momento yo oré para que él verdaderamente sea una vasija de Dios. Y cuando nació también oré tomando mis manos en sus cabezas para que verdaderamente sea una gran vasija. Si nosotros vemos en Israel, en Isaías también dice de que hay personas que serán como unas gran vasijas grandes y otras vasijas serán más pequeñas o otras serán como esos platos pequeños. ¿Ustedes qué platos serán? ¿Qué vasijas serán? En una gran casa ustedes van a poder encontrar vasijas que son de oro, de plata, de madera, de barro. Entonces, ¿qué es la palabra que nos dice? ¿Qué platos serán ustedes? ¿Qué vasijas serán ustedes? Pero uno cuando viene a la iglesia, aunque uno puede orar mucho, pero la verdad, los religiosos no pueden atraer la atención de Dios. No pueden atraer la atención de Dios. No pueden ser vasijas que sean usadas de Dios. No importa qué tan educado sea, no importa que él moralmente sea perfecto. Los religiosos no pueden tener no pueden recibir el interés de Dios. Por eso nosotros todos los días del Señor venimos a escuchar la palabra de Dios una y otra vez. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Que era mejor que ir y verdaderamente a evangelizar a los israelitas que a los gentiles. Por eso, pero entonces de la misma forma los pastores que al predicar a la iglesia es mejor predicar dentro de la iglesia que buscar a nuevas personas para que estas personas verdaderamente sean vasijas. Mírense y examínense ustedes mismos qué vasijas son. Ay, yo verdaderamente determiné de no dar la unción de ser pastores a cualquier persona como lo hacía en el pasado. Yo en el pasado verdaderamente daba la unción de ser pastores a las personas que verdaderamente que eran fieles, pues al ser misioneros y pues hacían lo que uno le decía. Pues la verdad es que no cualquiera puede ser un pastor. No cualquiera puede llegar a ser la vasija de ser un pastor. O sea, solamente hace lo que solamente les dicen que hagan. Pero la verdad, los pastores que han salido de nuestra iglesia dicen que ya son trabajadores de este mundo. Pero la verdad, el pastor es el que hace la obra de Dios, es siervo de Dios. Es la persona que alimenta a las ovejas. O sea, pero se está diciendo a sí mismo que ella es una persona un trabajador como fuera cualquiera de este mundo. Eso es algo que ya han confesado con sus bocas, que no son siervos de Dios, sino son siervos de este mundo. La verdad, Él da la unción de manos a los pastores, algo que el Espíritu Santo hace. Y ellos han verdaderamente negado a ellos mismos de que ellos fueron ungidos por medio del Espíritu Santo. Pero entonces ellos mismos, aunque hayan recibido la unción de manos por medio del Espíritu Santo, ellos por sus propias bocas han dicho de que ellos son personas que han recibido el dinero de una persona, como si fuera cualquier persona que trabaja en el mundo. Y la verdad, por eso el Señor que nos dice que tengamos cuidado con las palabras que nosotros decimos.
Pero entonces cuando ese día esas personas cuando llegan al reino de los cielos, ¿qué van a decir? Tú ya has dicho que tú eres una persona que has trabajado, tú no eres siervo de Dios. 이제 그들은 근로자 대우밖에 받을 수가 없게. Por eso ellos solamente recibirán el trato como si fuera cualquier persona que trabaja en el mundo. 무슨 그릇이냐 이게. ¿Qué vasija vamos a hacer nosotros? Yo en toda mi vida, 주의 일을 한 후에 luego de que yo he comenzado la palabra de Dios, la obra de Dios, yo nunca en mi vida he pensado que soy una persona que trabaja recibiendo el salario, sino que en mí siempre he tenido ese corazón de que he recibido, soy ese mayordomo, que soy esa persona, ese siervo que el dueño que me ha dado a mí para que trabaje. Soy ese mayordomo. Y soy el siervo del Señor. No importa qué tanto persecución que tenga, yo soy la vasija de Dios. Yo soy la vasija de Dios. Aunque verdaderamente yo no soy pues una vasija que sea usada de otras formas, pero soy usada de esta forma y así seré usado hasta el final. ¿Qué vasijas son ustedes? 그러니까 이 시간도 이 허람을 하고 저거 하고 이건 그릇이 아니에요. ¿Será que ustedes, la verdad, la persona que dice haga esto y haga lo otro, no son personas que son 영향을 줄 것이고 vasijas? 이익을 줄 것이고 El hecho, tenemos que pensar que cómo vamos nosotros a servir a Dios en la iglesia, cómo nosotros vamos a hacer a Dios. Las cosas que no sirven, no son de beneficio a Dios. Verdaderamente Dios no mira esto. La persona que ha recibido un talento, ¿qué fue lo que le dijo? Como, ay, voy a tener que guardar esto. Tengo que guardar esto. Pero entonces, ¿qué fue lo que tú? Aléjate de mí. 게으르다니. Perezoso, siervo perezoso, aléjate de mí. 회사 큰 대기업에 갔다 Por favor, cuando ustedes van a trabajar a una de las empresas más grandes, pero entonces vienen, pues se visten pues bien y luego pues tienen su corbata y luego se comienzan a arreglar el pelo, pero entonces luego van para tener una entrevista para en esas empresas. 면접 시험관이 물어봅니다. Pero entonces, digamos, si el que entrevista le pregunta, le dijo, ¿tú cuál es la razón para qué te inscribiste a esta empresa? ¿Por qué es lo que tú vas a hacer en esta empresa? Pero entonces hay otras personas que hacen todo lo que quieran, pues como haciendo chistes y de todo. Pero entonces esa persona verdaderamente puede ser escogido para trabajar, para verdaderamente pues animar a las otras personas. Otras personas le dicen, o hay personas que dicen, yo voy a hacer todo lo que ustedes me dicen. Yo voy a cumplir, voy a ser obediente a lo que ustedes me dicen. Esa persona no será escogido. ¿Por qué ustedes han venido acá? Pero entonces hay unas personas que podrán decir como, yo tengo esta idea en mi cabeza y quisiera hacerla, quisiera cumplirla, para que verdaderamente sea a mí y puedan llegar a 100,000 y verdaderamente hacer la voluntad de Dios. 그다음에 합격되는 거예요. Pero entonces digamos, si estas personas serán escogidas y vendrán de Dios. Pero digamos, unas personas que vienen a la entrevista y dicen, yo todavía me falta mucho, yo puedo hacer todo lo que ustedes quieran. Cuando yo les digo, aléjate fuera. 또 하라 이거 하라. Pero entonces si ellos las personas que entrevistan podrán pensar como, tenemos muchas cosas que hacer, yo por qué le tengo que decir a usted lo que tienen que no hacer. 네. Pero entonces 이 흙을 갖다가 una persona que dice que verdaderamente que dice como, yo tengo esta idea, quiero hacer esto y eso luego va a dar beneficio a la empresa, entonces esa persona será escogida. 내가 뭐 하고 있냐? Pero entonces una persona, entonces 나 도와주려고 한 거예요. Entonces, si un pastor, digamos, si tiene a la tierra y comienza, pues, tiene que sembrar, pero digamos, una persona viene y no está haciendo nada y él dice como, vine para servirlo a usted, dígame solamente lo que tengo que hacer y lo haré. Pero entonces digo, no tengo tiempo para esto, aléjate. Pues la verdad será, ¿qué vasija voy a hacer yo? ¿Será que puedo hacer trabajo? Pues será que le puedo dar ayuda? ¿Puedo ser de ayuda al pastor o no? ¿Puedo ser ayuda a la iglesia o no? 시키는 대로 하려고 하는 사람들은 그러니까 Pero la verdad hay muchas personas que vienen y dicen como,
que solo vienen a la iglesia para verdaderamente hacer lo que se les mandado. Tenemos que ser ese recipiente, tenemos que ser esa vasija. 다윗도 De la misma forma, David en ese tiempo fue escogido y fue una gran vasija de Dios. Pero si vemos a David en ese tiempo, cuando verdaderamente sus hermanos estaban trabajando, él verdaderamente estaba cuidando a las ovejas. Pero entonces cuando una de las ovejas fueran tomadas por los leones, ¿qué fue lo que fue tomado? 하시는 거예요. Tomó esa oveja de los dientes de la boca de los leones para darse a Dios. Pero ¿qué fue lo que dice? Ese es mi siervo que está junto conmigo. Pero también si vemos en las alabanzas, ¿qué fue lo que tú qué lo puedes dar a mí? ¿Qué es lo que ustedes me van a dar a mí? Aunque les dice por medio de las prédicas, ustedes escuchan, hagan esto, pues ni siquiera hacen eso. ¿Qué es lo que quieren hacer? 그릇이 아니기 때문인 겁니다. Es porque no son la vasija, porque no han llegado a ser las vasijas que Dios ha buscado. 하지만 Aunque puedan recibir y puedan entrar al reino de los cielos, pero no van a poder recibir una gran gloria. Yo verdaderamente deseo de que en mí, los miembros de nuestra iglesia, verdaderamente sean esas gran vasijas del Señor. 뭐라고 하셨어요? 이를 기념하는 것인데 Cuando el Señor habló sobre la Santa Cena, 까지 전하는 것이니라. que es el tomar el vino y el tomar ese pan, es para que nosotros tomemos eso hasta el día en que el Señor venga. 시게 해야 된다 이게. Tenemos que convertirnos en una vasija para que la sangre de Jesús esté ahí y nosotros podamos llevar esa vasija a las personas que necesitan la sangre de Jesús. Pero Jesús vino a esta tierra para verdaderamente derramar su sangre por nosotros. Pero entonces si nosotros no nos convertimos en esas vasijas y entregamos esa palabra a las personas, entonces nosotros estamos comiendo nuestros propios pecados. Es como el perro que está comiendo su propio vómito. Es como ese cerdo que se vuelve a entrar. En 1 Corintios, ¿qué fue lo que nos dice? 너에게 어떤 현상이 나타나냐? 징계가 나타나는데 Cuando ustedes verdaderamente no obedecen la palabra de Dios, ustedes verdaderamente recibirán el castigo. 약한 자가 생기고 Habrán personas que serán enfermos 또 육신이 잠자는 육신이 죽는 자도 생긴다. y también habrán personas que tendrán enfermedades en su cuerpo y también son personas que verdaderamente dormirán, o sea que serán muertos, o sea son personas que verdaderamente recibirán el castigo. Aunque como ustedes han tomado de mi copa, ustedes tienen que convertirse esa copa y llevar esa sangre. Entonces ustedes, si no hacen eso, recibirán el pecado, recibirán el castigo y están comiendo su propio pecado. 당신이 지금 무슨 그릇인가 가만히 보세요. 그냥 Por favor, piensen ustedes qué tipo de vasija están haciendo. Si ustedes verdaderamente son vacías que no están sin ser servidos por Dios, serán dejados a un lado. Ustedes tienen que convertirse en vasijas. Nuestra familia tiene que convertirse en una vasija. 그럼 우리 가정이 와 Nuestra familia tiene que ser esa vasija que entregue la sangre de Dios. Tenemos que hacer que nuestra familia se arrepienta y verdaderamente venga delante del Señor, para que verdaderamente sean esas copas, esas vasijas que Dios pueda usar, para llevar la sangre. 무단하게 그리스도의 피의 잔을 마셔야 그다음에 촛대에서 성령 충만하고 Cualquier persona que verdaderamente reciba la sangre y toma la sangre verdaderamente entrará al reino de los cielos. 여러분 무슨 그릇입니까? ¿Qué vasijas son ustedes? Queridos hermanos, mírense a cada uno de ustedes. Levanten las manos las personas que piensan que son unas vasijas. 아닙니까? Pero ustedes no tienen el valor de levantar sus manos. ¿Por qué? Porque no son vasijas. Tenemos que ser vasijas de Dios. 나무 그릇 띄지 말고 Por favor, si van a ser vasijas, no sean vasijas de madera o vasijas de barro, sino que sean vasijas grandes de oro para que Dios pueda usar. Ustedes van a poder encontrar los diferentes, ollas y van a poder recibir, ver los diferentes platos. 근데 어떤 바가지는 Y podrán ver que cuando las mujeres al cocinar usarán algunas vasijas
그런 Algunas ollas, 그런 바가지가 있어요. algunas ollas serán usadas para poder darle el agua pues, a los animales, o otras vasijas, otras ollas que son usadas para poder hacer el alimento a su familia. 사람을 양육하는 바가지. O sea, ¿usted qué vasija, qué ollas van a hacer ustedes? ¿Para qué uso serán ustedes? 제가 이렇게 외칠 수 있는 것은 오래 많지 않습니다. La verdad, yo no voy a poder predicar por mucho tiempo. Pero la verdad, yo les verdaderamente deseo hasta el día en que yo muera, que ustedes sean vasijas de Dios. También ustedes ancianos sean gran vasijas de Dios. No digan que, ay, yo soy una persona, pues, por favor, que es lo que la Biblia nos dice a nosotros. No sean ustedes calientes o sean fríos. No hayan ustedes de la mitad, porque así las que son las personas de la mitad serán echadas de la boca de Dios. Que no tienen fe, que no tienen verdaderamente la fe ni el llamado de Dios. ¿Será que usted va a morir por Dios o no? No van a morir por Dios. ¿Será que ustedes van a morir por Jesús o van a morir por el mundo? Por favor, sean vasijas de Dios, y así los bendijo en nombre de Jesús. Hay una de las cucharas en mi casa, que hay una cuchara que yo solamente uso, que no hay ninguna persona que lo usa. De la misma forma, ustedes sean vasijas que Dios use. Hay otras personas que le da la bendición, otras personas que le da la persecución, otras personas hace que verdaderamente reciba la persecución, pero la verdad esa gloria de que reciban será diferente. Por favor, espero que ustedes puedan ser de la forma. Por favor, todos de pie. Eso es algo que el Espíritu Santo puede hacer. Por favor, oremos para que yo, mi familia, mis hijos, digamos, si mis hijos son 3, si tenemos 3 hijos, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Por favor, no hagan solamente lo que les pida que hagan, sino que verdaderamente hagan lo que ustedes quieren hacer para poder ayudar a la familia, a la iglesia. Por favor, enseñen a sus hijos para que se den sacrificio para Dios. Por favor, vamos a orar todos juntos.